¿Qué tal? Bienvenidos a esta tercera semana de clases en alfabetización académica. Ustedes habrán podido ya descargar el PDF con la tercera clase, también lo van a encontrar allí en el aula virtual. Vamos a estar presentando esta actividad y este video en el que lo que proponemos es repasar lo que traemos, repasar algunos conceptos claves que nos llevan a la posibilidad de construir textos que vamos a ir llamando ya académicos, textos del nivel superior que requieren una cierta complejidad. ¿Por qué empezar por esto? Como decimos en ese PDF, porque ustedes ya en los distintos espacios curriculares que están transitando, no solamente en alfabetización académica, sino también en los otros, van a ir encontrando textos, van a ir encontrando lecturas en las cuales van a tener que leer, en otras van a tener que redactar, y ya solamente el hecho de pensar en una respuesta a alguna consigna, allí ustedes mismos tienen que empezar a redactar textos. Entonces, ¿cómo hacerlo de la mejor manera? ¿Cómo hacerlo de manera que llegue a nuestro receptor, a nuestra receptora de la mejor manera posible, de la manera eficaz? Bueno, para esto entonces empezamos a practicar y a revisar lo que traemos como conocimientos previos en relación a cómo construir textos. Aquí proponemos este ejemplo de lo que es un texto, ¿sí? Un texto breve lo leemos. La ciencia es un sistema ordenado de conocimientos que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. La ciencia considera y tiene como fundamento la observación experimental. Este tipo de observación se organiza por medio de métodos, modelos y teorías con el fin de generar nuevo conocimiento. Dedicamos unos segunditos entonces a ver cómo está conformado este pequeño texto académico en el cual se está definiendo, se está dando una posible definición de lo que es la ciencia, ¿sí? Vemos que es un párrafo que está conformado por oraciones. Bien, seguimos entonces. Está conformado por oraciones, decíamos, tiene sentido. Al texto entonces lo podemos definir de todas las definiciones posibles. Vamos a tomar esta que es que el texto es una unidad de sentido, es decir, es una construcción verbal con significado, ¿sí? A esto le vamos a llamar entonces texto. Y este texto, como decíamos, que está conformado por oraciones, a las que también vamos a llamar unidades o cláusulas. Son las otras posibilidades de denominar a las oraciones. Y las oraciones, como por ejemplo esta, ¿cómo se caracteriza la oración? En principio, como ustedes ven aquí, que comienza con mayúscula y que termina con punto, ¿sí? Esto en cuanto a la forma. Y en cuanto al significado, la leemos. Las manzanas azules del camino volaban alegremente en el océano ardiente. Es difícil acordar en un significado, ¿sí? Sin embargo, tiene una cierta forma y cada uno de manera subjetiva podría llegar a encontrar un significado aquí. ¿Sí? Veamos otra oración, otro tipo de oración. La manzana del volaban ardiente con alegremente camino océano él. Sí, comienza con una mayúscula, termina con un punto, sin embargo, qué difícil que es, ¿no les parece? Encontrar un significado en esto. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué es tan difícil encontrar un cierto significado, aún poético, aún subjetivo? Es imposible, podríamos decir, encontrar un contenido con sentido a esta construcción. Acá vemos otra oración. La ciencia investiga los fenómenos naturales. Comienza con mayúscula y debería estar terminando con un punto. Aunque no lo tenga, igual estamos viendo allí que hay un sentido, que hay un significado. ¿Por qué? Porque vemos que hay un sujeto, lo ven allí, está marcado con amarillo. Estoy buscando ahora en este momento el puntero, ¿sí? Aquí entonces está el sujeto, ¿sí? El qué o el quién de esta construcción que es una oración. Mientras que la otra parte de esta oración es el predicado, es esa parte que dice, ¿no? Esa parte en donde se encuentra el verbo
que permite empezar a construir la oración. Este verbo, entonces, que es investiga y que es el núcleo del predicado. ¿Cuándo es posible construir la oración, es decir, esta unidad con sentido, con significado? Bueno, cuando este núcleo del predicado, este verbo, está relacionado con el sujeto, es decir, va a estar en relación, va a estar en función con el tipo de persona que hay en el sujeto, si es una primera persona, si es una tercera persona, si es una primera persona en singular o en plural, y está relacionado. Acá vemos que si habla de la ciencia, es una tercera persona en singular y el verbo, como vemos, también está en tercera persona en singular, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos hablando de que hay una concordancia del núcleo verbal, que es este, con el sujeto. Por eso, como hay concordancia, podemos hablar de que es una unidad de sentido. Acá hay un significado. La ciencia investiga los fenómenos naturales. Cuando hablamos de oraciones, podemos clasificarlas, ¿sí? Hay distintos tipos de oraciones. La oración simple y la oración compuesta. Vamos a la oración simple, en donde vamos a encontrar que siempre debe tener un sujeto, que como decíamos va a ser simple o compuesto, y lo que no debe faltar es un núcleo verbal en el predicado. Un núcleo verbal que, como decíamos, tiene que estar en relación con el sujeto. Tiene que haber una concordancia con el sujeto. Esta es una oración simple. Mónica, ¿sí?, no comprendió mi observación. Esta es la oración. Vemos que hay un sujeto, Mónica, una tercera persona en singular, no comprendió mi observación, está conformado por un núcleo verbal. El verbo es comprendió. Este es el núcleo verbal. Como vemos, está en relación con la persona, ¿sí?, con el sujeto. Este sujeto está en tercera persona singular y este verbo, núcleo verbal, también va a ser una tercera persona en singular. Por esto estamos hablando de concordancia verbal, como decíamos recién. Vemos otros ejemplos. Toda la población debe limitar las posibles exposiciones al coronavirus COVID-19. Vemos que toda la población, ¿sí?, es una tercera persona, la población es singular y así también la parte del verbo, el núcleo verbal, también es una tercera persona en singular. Vamos a otro ejemplo. Los usuarios son inspeccionados por termómetros de infrarrojo en el metro de la Ciudad de México. Aquí también vemos que hay concordancia. Los usuarios es una tercera persona en plural, los usuarios son varios, entonces el verbo va a estar en concordancia con ese sujeto. Hace 3 meses nadie había escuchado hablar del SARS-CoV-2, ¿sí?, la manera científica de llamar también al COVID-19. Entonces vemos aquí que el núcleo verbal que es había escuchado está en concordancia con este nadie, que es el sujeto de esta oración. Acá en cambio vamos a ver qué pasa cuando no hay concordancia, ¿sí?, entre sujeto y predicado. Hace 3 meses nadie habían escuchado hablar del SARS-CoV-2. ¿Se dan cuenta? Acá no hay concordancia porque es una tercera persona singular y acá estamos hablando de un núcleo verbal que no está en singular, está en plural. Habían escuchado. Entonces es difícil encontrar un significado acá. Hay algo que no nos suena. ¿Se dan cuenta? Vemos otro ejemplo. Los usuarios es inspeccionado por termómetros de infrarrojos en el metro de la Ciudad de México. ¿Se dan cuenta que no suena? Estamos hablando de los usuarios, que es una tercera persona en plural, y un verbo que está conjugado en una tercera persona en singular. No nos suenan, es difícil encontrar el sentido, el significado, porque claro, no hay concordancia. Lo mismo que en esta tercera.
toda la población debemos limitar las posibles exposiciones al coronavirus COVID-19. Estamos hablando de toda la población, ¿sí? Que es una tercera persona en singular, y acá tenemos un verbo que está conjugado en primera persona en plural, debemos, y en nosotros, pero no hay concordancia. Entonces acá la construcción no es correcta, no hay concordancia entre sujeto y predicado, por eso es tan difícil encontrar el significado. Hay otro tipo de oraciones que son las compuestas. ¿Cuándo hablamos de oraciones compuestas? Cuando poseen dos o más cláusulas coordinadas, es decir, que al interior de la oración vamos a encontrar como suboraciones, ¿sí? Este es un ejemplo. Mónica no comprendió mi observación, pero seguía adelante con mi relato. Vemos que aquí entonces tenemos una primera cláusula, la cláusula 1. Acá, hasta aquí, tenemos tranquilamente una suboración. Mónica no comprendió mi observación, es la primera cláusula. Y acá encontramos otra cláusula, la cláusula número 2. Seguí adelante con mi relato. Mientras que existe este elemento que es el coordinante. Vemos entonces que hay dos partes, dos cláusulas que conforman una oración y está este elemento que es el coordinante. En este caso estamos frente a un sujeto tácito. En la cláusula 1 tenemos este sujeto que es Mónica, acá vemos el núcleo verbal. Acá tenemos el núcleo verbal que es seguí adelante con mi relato y tenemos el sujeto que está tácito. Cuando dice seguí adelante con mi relato se está refiriendo a una tercera persona que no está explícita pero que sin embargo está. Por eso le llamamos sujeto tácito. Otros ejemplos de oraciones compuestas. El instituto debió cerrar sus puertas. Hasta acá tenemos una cláusula. Sin embargo, el coordinante, las clases comenzaron igual, ¿sí? Entonces acá tenemos una cláusula, hasta aquí, el coordinante que es sin embargo, y la segunda cláusula, una oración compuesta. Otra. En Italia el contagio de COVID-19 se multiplicó rápidamente. Hasta aquí tenemos una cláusula. Aquí, en cambio, funciona como coordinante. En cambio, en Dinamarca los casos se dan a un ritmo lento. Aquí vemos que luego del coordinante encontramos otra cláusula que es la segunda y que también tiene significado. Son dos cláusulas al interior de la oración. Hasta 11 días después de mostrar los primeros síntomas, la carga viral continuaba presente, pero era menor en las pruebas respiratorias. Vemos que a ambos lados del coordinante tenemos dos cláusulas. Una que empieza aquí, hasta 11 días después de mostrar los primeros síntomas, la carga viral continuaba presente, y en el coordinante, y luego la otra parte que es era menor en las pruebas respiratorias. En cada parte encontramos que tienen un núcleo y un predicado. ¿Qué estuvimos recorriendo hasta aquí entonces? El concepto de oración, ¿sí? Que es esta unidad, esta cláusula que va a tener un sujeto, un predicado. La distinguimos porque empieza con mayúscula, termina con punto. Van a haber oraciones que son simples, las que tienen un sujeto y un predicado. El sujeto puede decir ser simple o compuesto y luego viene el predicado, ¿sí? Con su núcleo verbal simple. También está la oración compuesta, que es la que va a estar conformada por más de un sujeto con su respectivo predicado. Y también vamos a encontrar en esta clasificación de oraciones a la oración compleja, que la vamos a ver en una siguiente clase. Con estos tipos de oraciones, la simple, la compuesta y la compleja, podemos construir el texto, ¿sí? Y hacia allá vamos. En la siguiente clase, la semana que viene, vamos a estar repasando cómo se construye la oración compleja. Y de esta manera ya vamos a poder ir empezando a conformar un párrafo, ¿sí? En vistas a ir conformando, construyendo nuestros textos académicos. Muchas gracias y vamos a seguir trabajando juntos en este espacio.